aquí en su casa y en su presencia. Damos gracias, Señor, porque estamos en su casa y el Señor le ha placido tenernos aquí en este lugar a todos y a cada uno de nosotros. Y pues estamos aquí haciendo el trabajo, haciendo la obra, pero vaya que hablando, todavía no sé. Va a ser mejor si lo tienes en la mano, así lo pones directo. Okay. ¿Así? Así. Ahora sí. Bueno, se escucha más retirado y ahora sale una voz de persona grande, ¿verdad? Bueno, Dios nos bendiga a todos de una manera muy especial. Así es que estamos aquí, gracias a Dios que nos tiene aquí en este lugar, y de alguna manera Dios siempre tiene palabra para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Simplemente estar atentos, no a mi palabra, no a lo que yo diga, sino a lo que nos habla el Señor por medio de su santa palabra. Así es que hay que estar oyendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Necesitamos nosotros, la iglesia del Señor, despertar, de verdad, porque no se está haciendo el trabajo que el Señor espera de todos y cada uno de nosotros. Y aquí hay una iglesia, la iglesia primitiva, a la cual tenemos que imitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las cosas caminaban de otra manera, y en estos tiempos hemos dejado de hacer lo correcto, lo que debemos hacer, y no nos estamos esforzando, y todos y cada uno de nosotros, pienso que lo sabemos, que no estamos haciendo la obra de Dios como Dios nos lo exige por medio de santa palabra. Y hay que aprender de aquellos siervos de Dios, aquellos que se sometieron, aquellos que buscaron a Dios, aquellos que sí hicieron el trabajo del Señor, que lo hicieron con denuedo, sin miedo a nada, sino que dieron pasos agigantados hacia adelante para hacer la obra del Señor. Y esto nos vamos a leer acá en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 2 y en el versículo 40, del 40 al 47. ¿Sí? Y vamos a dar lectura del 40 al 47. Dice de la siguiente manera, para ver lo que el Señor nos habla por medio de santa palabra. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¿Sí? Y dice en 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bueno, aquí vamos a ir hablando poco a poco desde el primer versículo para ir viendo lo que realmente quiere hacer el Señor con su iglesia. Recordemos que el Señor, el deseo de Él es unir a su iglesia, tener un pueblo unido, un pueblo escogido, un pueblo apartado, un pueblo que le sirva con todo el corazón. Esa es la idea del Señor. Por eso el Señor lo trae para que se una a Él. Por eso el tema del día de esto, el Señor te llama a unirte a su iglesia. Ese es el llamamiento que Él nos hace para unirnos a su iglesia. Así es que nosotros debemos de dar ese paso de ánimo para acercarnos a Él y ser parte de esta iglesia que Él está buscando, que Él está preparando para ir a hablar a las personas que están perdidas, a las personas que están extraviadas, a las personas que están sin salvación. Nosotros, los hermanos, los creyentes, los cristianos, somos los que tenemos la palabra de Dios, somos los que ya recibimos la salvación. Nosotros que somos salvos, nosotros que conocemos al Señor,
debemos de salir y predicar la palabra, hablarle a las personas que están sin salvación, ¿sí? Ese es el trabajo que Dios nos ha dado a todos nosotros y debemos de cumplir con el Señor, porque es un mandato, no es que si yo quiero salir, es un mandato que Dios nos ha hecho a todos de ir y predicar su palabra a todo el mundo. Por eso aquí en el versículo 40 nos dice, en el capítulo 2 y en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¡Wow! Son palabras fuertes. ¿Qué está aquí hablando esta persona? ¿Qué nos está dejando saber? La maldad que hay en el mundo. El mundo está lleno de perversidad, lleno de maldad, lleno de cosas que nosotros no queremos contaminarnos con ellas. Y nosotros necesitamos empaparnos en la palabra del Señor, necesitamos ser bien instruidos, bien enseñados y aconsejados para que el Señor entonces pueda usarnos para nosotros poder salir teniendo compasión de aquellas personas que se pierden. Si no tenemos misericordia de aquellas personas que se están perdiendo, entonces ¿qué pasa con nosotros? Nos estamos durmiendo. Y Dios necesita una iglesia que despierte. Hay que despertar, hay que caminar, hay que esforzarnos, hay que levantarnos, hay que sacrificarnos, pero todo hacerlo para la honra y gloria del Señor. Pero si nosotros estamos esperando ahí que todas las cosas se hagan solas, créanme, no va a suceder. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está sin Cristo, hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que está metida en las drogas, en un montón de cosas, que están cometiendo adulterio. Hay mucha maldad allá afuera y nosotros somos los que tenemos la palabra que trae vida, y si nosotros no salimos a testificarles, a hablarles del Señor, a hablarles del plan de salvación, entonces esa gente no va a venir al Señor y no le va a conocer. Somos nosotros los que ya estamos en la iglesia, para que entonces el Señor siga añadiendo más. Estas personas se atrevieron, estas personas fueron y testificaron, estas personas hablaron de lo maravilloso, lo glorioso que es Dios, porque ellos caminaron con Dios, conocieron a Dios, en este caso el apóstol Pedro, todos los que conocieron a Jesucristo, que daban testimonio de que Él era Jesús y era verdad, y estaban en el mundo. Ellos vieron los milagros, o sea, que todas estas cosas los apóstoles experimentaron con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿no? Él no está con nosotros, pero tenemos su Santo Espíritu. Nosotros también podemos fortalecernos y llenarnos de Él, para que también nosotros podamos salir y hablarles a aquellas personas, para que ellos también encuentren en el Señor Jesús la vida que aún no tienen. ¿Por qué? Porque no le conocen. Y ya hay mucha gente necesitada, y nosotros los creyentes, los hermanos, la iglesia que ya estamos en el Señor, debemos de distribuirnos. De verdad, no estamos haciendo trabajo. Debemos de distribuirnos, de salir e ir, caminar y ver a aquellas personas en necesidad y hablarles. No parar, hablarles. Esto estaban haciendo estas personas, por esto ocurren estas cosas. ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos están dando este sermón? En este caso el apóstol Pedro dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire lo que ocurre cuando alguien se atreve. O sea que si no hubiera estado ahí el apóstol Pedro predicando, si este hombre no hubiera hecho la obra de Dios, si simplemente se hubiera quedado sentado y no hubiera salido, no se hubiera esforzado, esta gente no se hubiera convertido, no hubieran alcanzado la salvación, no se habrían convertido al Señor. Pero fue el apóstol Pedro que, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabajando en él, estas personas fueron convencidas por la misma palabra que daba el apóstol Pedro, respaldada por el Espíritu Santo, y es Dios quien convence. Así que todos ellos se convencieron de que era Dios quien hablaba ahí y no Pedro, y todos llegaron y entregaron sus almas al Señor. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba hablando a través de Pedro y que Jesús es real. Así es que, ¿de qué manera se van a convertir las personas? Hay que salir. ¿Cómo alguien más va a llegar al Señor? Hay que predicarles, hay que hablarles. Si nos quedamos parados, si nos quedamos dormidos, si nos quedamos
en casa no va a ocurrir nada. Pero hay que hablar. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Hablarles a las personas que realmente no quieren saber nada de la palabra del Señor, lo rechazan. Pero nosotros sabemos que el Señor tiene un gran poder, que cuando nosotros les hablamos de la palabra del Señor, el Señor los convence, el Señor los trae a su palabra y el Señor hace un milagro especial en sus vidas. Y aquellas personas, una vez que el Señor ya haya entrado en ellos, ya una vez que el Espíritu Santo los haya convencido, entonces ellos vendrán y entregarán sus vidas al Señor. Y esos son triunfos. Los mismos ángeles en el cielo se gozan y se llenan de alegría al ver que un hijo de Dios se convirtió al Señor, porque hay otro que está preparado para ir al cielo. Y eso mismo debemos de nosotros hacer, lo que hacían estos apóstoles, lo mismo, o sea, imitar a aquellas personas que hacen el bien. ¿Por qué no? Hay que imitarlos, a toda aquella persona, a todo aquel siervo de Dios que hace el bien. Así es que imagínense la cantidad de personas que en ese lugar se convirtieron. Habla de dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está hablando nada más tal vez de los hombres, pero hubieron mucho más. De acuerdo hubo más gente que se convirtió, porque no nada más las personas que dice, las personas tal vez adultos, pero hubieron mucho más. Sí, pero vamos al versículo 42, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan, y en las oraciones. Wow, el pan y en las oraciones. Qué lindo. O sea que en este caso ellos no cesaban, ellos no se detenían, ellos no paraban, sino que sabían que había una labor por cumplir, sino que caminaban hacia adelante, eran perseverantes, eran personas decididas, personas con un buen ánimo, que no decían, ya lo hicimos, ya lo logramos, ya las personas se convirtieron, ahora hay que sentarnos tranquilos, hay que relajarnos. Fueron 3,000 los que se aceptaron al Señor, los que se convencieron, los que se convirtieron tranquilos, ya hay que ir a sentarnos, ya la hora quedó terminada. No es eso. ¿Sí? También hay otro trabajo de parte de nosotros, la iglesia, que tenemos que hacer. Los que recién se convierten no podemos dejarlos así al olvido. Los que recién se convierten son bebitos, son siervos que recién empiezan en el Señor. No podemos nosotros dejarlos sin el alimento. Hay que acercarnos para hablarles del Señor, para testificarles y para seguir alimentándolos, para seguir enseñándoles, para seguir instruyéndoles. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos van a ser bien instruidos, van a ser bien aconsejados y no van a dejar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque van a ser bien aconsejados y van a tener esa palabra con ellos. Y cualquier persona que venga con otra doctrina, por eso aquí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, como ellos, al ser obedientes a las verdaderas doctrinas, ¿sí? Al ser bien instruidos, no van a permitir que alguien más les venga con otras enseñanzas o otras doctrinas que no son de Dios, que son, se podría decir, sectas, son cosas diferentes de la palabra de Dios, de lo que Dios espera de nosotros. O sea, que no son cosas que acepta el Señor, ¿sí? Y el Señor quiere que permanezcamos en la doctrina del Señor. Así es que Él quiere que todos nosotros hagamos su voluntad en la palabra del Señor. Pero miren el 43, dice de esta manera: dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, cuando ven que todas estas cosas están pasando, aquellos también que no conocen de Dios, pues les entra un temor. Y que bueno, cuando hay un temor hacia Dios, cuando hay un temor, quiere decir que aquellas personas ya están convenciéndose de que ahí hay palabra poderosa, porque señales están instruyendo, cosas maravillosas están pasando. Entonces entra un temor, pensando, ¿y ahora qué más va a pasar? ¿Qué más va a ocurrir? Estamos como en un tremendo miedo. ¿Qué pasa aquí? Estas cosas no las había experimentado, no las había visto.
no las entiendo, ¿no? Las cosas del Señor, todo aquel que no conoce al Señor no las conoce, porque esto solamente una persona que ama a Dios, que conoce a Dios, sabe y entiende que Dios hace cosas y señales y hace prodigios y maravillas, porque Dios no tiene límites, ¿sí? Entonces ya dice en el 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Wow. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire todas estas bellas cosas que estas personas estaban haciendo, todas aquellas personas que eran ya convencidas, que se convirtieron. Esto es lo que pasaba por sus mentes. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios en uno cuando uno es convencido de que Dios es real y que Dios ya lo rescata a uno? Que cambia, transforma el corazón de uno. Mire, se da cuenta uno que las cosas materiales no tienen ningún valor en la vida de nosotros. Eso no es lo más principal, no es lo que más importa en la vida. Lo que más importa en este caso, ya cuando Dios está en uno, ya eso es lo que más valioso y lo más maravilloso, porque entonces uno es rico en el Señor al haberlo recibido, ¿sí? Y entonces es Dios quien cambia la mente, cambia el corazón y cambia todo cuando aquella persona lo recibió de todo corazón y está ahora cambiado, transformado, y su pensar, su actuar ya es diferente, ya no es una persona como las que hay en el mundo que aún no conocen de Dios, ¿sí? Y dice en el 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿No le da así como se sorprende de todas estas cosas? ¿Por qué? Porque ahí pudieron haber habido personas ricas que tenían mucho dinero, pero en cambio ahí nadie se sentía más que nadie, ¿sí? De manera que todos compartían lo que tenían y juntos, unánimes en sus hogares, en sus casas, donde quiera que estaban, iban y compartían lo que Dios les daba con aquellos que necesitaban. De manera que, ¿qué podemos pensar entonces que ocurría en aquellos tiempos? Que en aquellos tiempos cuando todo esto estaba pasando, no había necesidad, nadie carecía de alimentos, nadie estaba pasando por situaciones económicas. ¿Por qué? Porque los que tenían iban y vendían sus cosas, vendían sus bienes y los traían delante de los pastores para que se repartieran, especialmente en aquellas personas donde había necesidad. De manera que todas estas cosas el Señor nos deja saber por medio de sus siervos, de todas estas maravillas que hacía, y esto es un aprendizaje para nosotros. La iglesia primitiva es un ejemplo a seguir. Ahora, si nosotros analizamos en qué situación nos encontramos, cómo está el mundo ahora, nos damos cuenta que nos falta mucho para hacer, para llegar a ser semejante a la iglesia primitiva, como aquellos pensaban, como aquellos venían sus cosas. Ahorita en este tiempo, dígame, ¿quién está dispuesto a vender su propiedad para traer a la iglesia, ponerla en manos del pastor, para que el pastor vaya y reparta a los que están en necesidad? Nadie va a decir, aquí está, yo ya vendí mi casa, aquí la traigo el dinero para que se use para las necesidades que hay aquí en la iglesia y para la gente pobre. Qué difícil. Entonces esto nos deja pensar que estamos apegados muchas de las veces a lo material y nos hemos ausentado de las cosas espirituales. O sea, en este caso, cada uno de nosotros debemos de autoanalizarnos para saber en qué situación nos encontramos, qué es lo más importante para nosotros, si tenemos en primer lugar lo material o las cosas espirituales, o la de Dios. ¿Qué es lo más fuerte? ¿Qué es lo que nos está venciendo? ¿Sí? ¿A quién amamos más? ¿Al Dios dinero o al Dios verdadero? Es una cosa que uno tiene que analizar y pensar. Dice, Señor, verdaderamente cuando yo profundizo y analizo bien estas cosas, me doy cuenta que tengo mucho todavía por aprender, que no he estado haciendo
las cosas correctamente. Me falta mucho por hacer, de acuerdo a lo que yo he aprendido por medio de tu palabra, de cómo yo debo hacer las cosas, cómo estos siervos, estas personas se despojaban de sus propiedades, de sus cosas, para el bienestar de aquellos que carecían de tener hambre, aquellos que no tenían alimento. Entonces había como un sentir de las personas que verdaderamente tenían, ¿sabes qué? Yo tengo ciertas cosas, deja ir, déjame deshago de ellas, las traigo aquí para que esta gente son hermanos como yo, son hijos verdaderos también como yo. Así es que ¿por qué ellos van a estar careciendo de hambre, van a estar sin comer mientras yo estoy alimentándome con lo mejor? Tengo un tremendo manjar ahí en la mesa, y viendo a aquel que no tiene tan siquiera una tortilla en la mesa para comer. Entonces Dios toca los corazones y uno de alguna manera se despoja de aquellas cosas que dice uno, no necesito, porque para mí lo más importante no debe de ser lo material, para mí lo más importante debe ser el Señor, las cosas del Señor. Y cuando uno le sirve al Señor de corazón, el Señor de alguna manera te respalda, de alguna manera te apoya. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel a su palabra y no lo va a dejar a uno solo. No porque te despojaste de algo, ya te quedaste en la ruina, ya no tienes, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué? Ya vendiste, hombre, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo tú fuiste y te deshiciste de lo que tenías para ir, traerlo? ¿Y ahora qué? ¿Con qué vas a comer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de ti? No, Dios proveerá. Dios de alguna manera provee y Él sabe qué hacer con nosotros. Cuando nosotros de corazón hacemos algo, cuando lo hacemos de corazón, no para quedar bien, no por otras situaciones, sino que haciéndolo con para Dios. Es de la única manera que en la vida las cosas nos van a servir, cuando nosotros hacemos algo para el Señor y no para quedar bien con alguien. Así es que sigamos, iglesia, sigamos creciendo, sigamos avanzando, sigamos adelante, sigamos creciendo, que esto espera el Señor todos y cada uno de nosotros. Y miren lo que hacían estos hombres, ¿sí? No estaban ahí tristes por allí, acongojados por allí, escondidos en un rincón. No, estaban, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que había una tranquilidad, había una alegría, había un gozo en el corazón, y eso lo hace el Señor en todas aquellas personas donde ya el Espíritu Santo los selló, los hizo propiedad suya. Hay un corazón que se transforma, que ese corazón de carne, de piedra, lo convierte en un corazón de carne. Es Dios quien hace eso. Dios es un Dios maravilloso. Por eso muchas de las veces uno ni siquiera entiende un poquito de las cosas que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Se hablaba allá abajo en el estudio bíblico, la fe. La fe tiene mucho que ver en todo esto. Es que crea que porque la palabra del Señor hace lo que dice en su palabra que va a hacer. Y es que la palabra tiene un poder inmenso que nosotros no somos capaces de entenderlo. ¿Sí? Vamos también a leer un poquito para seguir aprendiendo más de estos siervos del Señor. Acá en el mismo capítulo 4, en Hebreos capítulo 4 del 31 al 37. Y también nos dice así. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice, en la multitud, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Sí? De esto es lo que estábamos hablando en los versículos pasados, acá en el capítulo 2, donde ellos mismos tenían ese sentir. ¿De qué? De que ellos sentían como que las cosas materiales ya no eran lo más importante para ellos, ¿sí? Ahora, ¿cómo Dios hace estas cosas tan maravillosas? O sea que el Señor los visita, el Señor los convence. Entonces después Él mismo
provoca esto en todo cristiano, en todo ser humano, que se entienden, porque son de un mismo pensar, son de un mismo sentir, tienen como ese en común, ¿sí? A Dios, que Dios ya está en ellos. El Espíritu Santo ya ahora que mora en ellos, los hace sentirse como unidos, los hace sentirse pues, como hermanos que son de un mismo espíritu, de una misma alma, dice la palabra del Señor. Entonces todo esto es maravilloso, de las cosas grandes que hace Dios. Dios nos une, Dios no nos para. Entonces somos nosotros los que al venir al Señor de pronto tomamos otras decisiones incorrectas, ¿sí? Porque el Señor no viene a las iglesias a traer separación, el Señor une. Así es que hay que temer al Señor, porque el Señor es grande y el Señor es bueno y es misericordioso, y desea y quiere que la iglesia esté dispuesta a cada día unirse, ¿sí? Y ser todos de un mismo pensar, de un mismo espíritu, ¿sí? Y nos dice por acá en el versículo 33, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Wow. Y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿No es maravilloso esto? Esto yo lo encuentro como Dios ya está en uno. Dios ya lo ha hecho propiedad de Él, ya lo selló. Tenías antes de conocer a Cristo una cantidad de bienes. Ahora ya estás en las manos del Señor. Ya tu pensar no es el mismo. Ya no está tu mente puesta en la riqueza, sino que ahora tu mente ha cambiado. La mente de uno ha sido transformada. Es ahí donde ellos toman la decisión de deshacerse de aquellos ciertos bienes que tienen y venir y compartirlo, porque eso es compartir lo que Dios te da con aquellos que tienen necesidad. Eso Dios lo hace en las personas que, aún siendo millonarias, vienen y dan de lo que Dios les ha dado, porque si han sido bendecidos, también quieren bendecir, ¿sí? También quieren bendecir. Y esto es lo que pasaba aquí. Y como decía hace ratito, por esa razón, en esos tiempos no había necesidad, no había personas con hambre. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera eran alimentados por lo que estos hombres de Dios traían a los apóstoles para que lo repartieran entre todos ellos. Y gloria a Dios por estas personas que se despojan de lo poquito que Dios les da. Así que también debemos entender una cosa con respecto a las cosas materiales. Nada de lo que uno tiene es propio. Nada, ni la misma ropa de uno, no. Si a Dios le plació regalársela a uno, fue Dios quien tuvo misericordia y es Dios quien lo mantiene a uno vestido, pero de todo proviene de Dios. Ni el aire que respiramos es de uno, porque Dios nos lo da, ¿sí? Dios nos lo da. Así es que nada es propio de uno, de manera que quien diga tengo esto, tengo aquello, o sea que las cosas, los materiales lo hace sentirse grande. No, para nada. Para el Señor todos somos iguales. Aquel recién convertido que no tiene nada, Él es igual a aquellos que tienen. Él es igual a todos. Así es que no hay ninguna comparación, o sea, no hay ninguna diferencia entre aquel siervo de Dios que no tiene nada y si alguien más tiene, que es también creyente, pues gloria a Dios por ello, pero no es más que el que sí tiene, ni menos. Así es que Dios es grande, Dios es maravilloso. De alguna manera su palabra nos habla. Si nosotros estamos dispuestos a escuchar palabra del Señor, Dios tiene algo que decirnos por medio de su santa palabra. Así que vamos a seguir acá leyendo para seguir las instrucciones y los consejos del Señor, ¿sí? Vamos a empezar acá hasta 35, en el Hechos 4 hasta 35, de ahí para adelante. Dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad.
Entonces, dicen, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Otro hombre más también que decide deshacerse de sus cosas materiales. En este caso, este hombre natural de Chipre, ¿sí?, que le decían por sobrenombre Bernabé. Pero vaya, otro también que tomó esa decisión de servir al Señor con sus bienes, porque también eso es lo que estaba haciendo, sirviendo al Señor con sus bienes, porque el Señor sabe que hay necesidad en el pueblo, hay necesidad en nuestros alrededores, y Él de alguna manera toca los corazones de aquellos que tienen para ayudar a los que no tienen. Esas obras, esas cosas las hace el Señor. Así es que ahora nos pasamos a leer a Hebreos 10 del 19 al 25, y también nos habla de estas otras cosas. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Wow. Bueno, en primer lugar nos dice la palabra que nos hace un llamamiento con confianza, ¿sí? Acerquémonos, porque ahora no hay nada que nos evite, nada que nos limite, nada que nos estorbe. Confiadamente acerquémonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en un Jesús, ¿sí?, al cual nos invita a acercarnos a su presencia, ¿sí?, para ahí nosotros rendirle honra, rendirle homenaje a este Dios soberano, el cual espera que todos nosotros con confianza nos acerquemos a Él, porque Él está ahí dispuesto para recibirle a todos nosotros, por supuesto. Todos nosotros tenemos esa entrada, esa libertad de acercarnos a Él con confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya Él hizo el trabajo que evitaba que en el pasado se hicieran esas acciones. Anteriormente no podían ellos acercarse de esa manera, ¿sí? Pero ahora Jesucristo, que ha roto el velo, ahora nos invita a todos por medio de Él a acercarnos con confianza para servirle a nuestro Padre Celestial, el cual nos espera ahí a todos y a cada uno de nosotros para rendirnos delante de Él y servirle con todo el corazón, ¿sí? Pero vaya, voy a pasar hasta el último, donde nos habla algo que todos necesitamos aprender. Acá donde dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice, y esto debemos de tomarlo en cuenta. Dice: sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Pero sí, nosotros aquí hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Donde dice: no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Eso nos llama la atención, porque si a veces nosotros dejamos de congregarnos pensando en que el Señor está en todas partes. Si yo me quedo aquí en casa y veo la televisión o veo un mensaje, escucho un mensaje, aquí está el Señor.
O de pronto, sí, ¿qué puede pasar si yo simplemente pongo ahí en el teléfono o en la televisión un mensaje del mismo pastor? Y aquí yo escucho la palabra y ¿para qué salir? La palabra nos dice que no hay que dejar de congregarnos, y esto es para todos. Es una exhortación que Dios nos hace a todos, que simplemente que seamos constantes en esto, que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de participar. El Señor quiere que estemos todos unánimes, todos juntos, que todos convivamos, que todos compartamos y que todos disfrutemos de lo que Dios nos ofrece. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Pero ya lo último nos dice tanto más. ¿Cuándo ves que aquel día se acerca? Nos está diciendo que el Señor viene pronto. Aquel día se acerca, el Señor viene pronto. Entonces hay que estar listos, hay que estar preparados, hay que estar al día, porque el Señor viene pronto y nosotros debemos de tomar una buena decisión, una sabia decisión. Pedirle a Dios que si aún no ha nacido en nosotros es pensar, servirle, en perseverar y ser un hijo verdadero de Él. Pedirle al Señor, Señor, pon en mí esta inquietud, esta necesidad que debo tener de que debo ser responsable y debo de cumplir contigo, pero dame eso que yo necesito. Y el Señor entonces nos puede ayudar, Él puede escucharnos y nos puede ayudar en esto que nosotros ocupamos. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos también un empuje del Señor, ¿sí? No esperemos a que el Señor nos traiga con látigo, no, voluntariamente acerquémonos, para que entonces el Señor no tenga que corregirnos de otra manera. Voluntariamente vengamos y sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, terminamos con esto. Dice la palabra del Señor en Juan 9:23, y dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que debemos hacer todos los creyentes, todos los cristianos. Tomamos una decisión de venir donde Él, de servirle a Él, pero hay que tomar su cruz y hay que seguirle, y no debe haber nadie quien lo detenga. Simplemente camina hacia adelante y tiene la ayuda, el cuidado y el respaldo de Dios. No dejemos no dejemos de seguir adelante, no dejemos de luchar, porque esto el Señor lo aprecia. Si nosotros somos personas perseverantes, el Señor está tomando en cuenta cada detalle, cada esfuerzo que usted hace, cada sacrificio que usted hace. El Señor lo toma en cuenta, y a quién hay que agradar es al Señor. Así es que hagamos todas las cosas para el Señor. De esta manera, todas aquellas personas que aún no conocen al Señor, por el testimonio nuestro, por los frutos, ellos vendrán. No habrá que estarles dando tremendo sermón, nada más con ver la manera en que cada uno de nosotros conducimos. Ellos vendrán al Señor y le servirán con todo el corazón, porque ven nuestra conducta, nuestro caminar en el Señor, y que estamos nosotros siendo serios con el Señor, y que no estamos aquí jugando iglesia. Simplemente el Señor quiere esa clase de siervos, esa clase de trabajadores, esa clase de cristianos, esa clase de hijos bien decididos a servirle con todo el corazón. Dios nos lo siga bendiciendo a todos. Gracias por darme la oportunidad, gracias por darme este tiempo, este espacio. Hasta aquí yo di lo que traía. Gracias, de verdad. Gracias al pastor que me invitó para hablar de la palabra en este día. Le agradezco. Amén. ¿Podemos orar juntos al Señor? Amén. Yo no sé si ustedes entendieron, pero el Señor nos está hablando acerca de cómo nosotros tenemos que ser como iglesia, cómo nosotros tenemos que experimentar algo. Miren, aquellos que no tuvieron un espacio físico como nosotros, no tuvieron un templo, ahí nos dice que tuvieron un templo, pero gracias a Dios ellos se sintieron movidos por el Espíritu Santo para estar juntos, para cuidarse, para bendecirse y para crecer. Así que vamos a orar. Te damos muchas gracias, querido Señor. Gracias por esta palabra que tú nos das. Señor, gracias por el ejemplo de aquellos cristianos de hace tanto tiempo que, sin tener todo lo que nosotros tenemos, ellos te tuvieron a ti y se acercaron a ti y crecieron y estuvieron dispuestos a que sus vidas fueran transformadas. Hoy, Señor, nosotros queremos ser como ellos y te pedimos que tú obres, Padre.
Señor, ayúdanos a tener un compromiso firme, primeramente contigo de todo corazón, pero al mismo tiempo ayúdanos a tener un compromiso con tu proyecto, con tu voluntad, que es tu iglesia, la cual tú estás desarrollando. Nos volvemos a poner en tus manos, Señor, y te rogamos por tu iglesia para que tú hagas tu voluntad y que crezca conforme a lo que tú tienes preparado para tu honra y gloria. Señor, gracias por esta palabra y que produzca fruto en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Señor, bendice cada familia, cada persona en este lugar y también ayúdanos para que podamos ser de bendición para otros, así como tú nos estás enseñando. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana Norma, ¿nos va a dar algún anuncio? Dios les bendiga. Poderosa palabra de parte de Dios. Dios hoy nos está exhortando a que podamos predicar su palabra y llevar la palabra de Dios a otros que no la conocen. Ese es el trabajo del discípulo. Y de eso estamos estudiando los miércoles. Por eso es bien importante que estemos todos en el estudio para llenarnos de la palabra de Dios y así podemos compartir a los demás. Y es más, hasta con nosotros mismos compartir y ir creciendo juntos, ¿verdad? El miércoles tenemos servicio de estudio bíblico a las 6 de la tarde en el salón de allá abajo. Los esperamos a todos. El viernes, servicio de oración, igualmente a las 6 de la tarde en el salón de abajo. Y este sábado, 5 de octubre, que ya se nos acabó el mes de septiembre, ahora vamos a estar en octubre 5. El sábado de 9 a 11 de la mañana tenemos reunión de mujeres. Las invitamos a todas que estemos presentes. Esta vez no me lo pienso perder, ¿verdad? Que estemos todas a las 9 de la mañana a 11 de la mañana. En el salón de abajo, domingo, estudio bíblico, igualmente en el salón de abajo a las 9 de la mañana. Y a las 10:15, servicio general acá arriba. Los esperamos a todos en esta semana. Que Dios me los bendiga y Dios me los acompañe.